Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia, durante 2017 fueron 144.741 las causas penales que ingresaron en los juzgados en materia penal de primera instancia. De ellos, 87.4% corresponden al sistema acusatorio oral y 12.6% al sistema penal tradicional. De esto vamos a hablar hoy aquí, en Juzgue Usted. Licenciado Raúl Amador, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Maestro, doctor Rubén Martín Olvera, bienvenido. Gracias, don Francisco. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por venir. Tenemos 3 años de que entró más o menos en vigor el sistema penal acusatorio, que tiene hasta el 2024 para quedar formalmente instalado en nuestro país, según tengo entendido. Y ya ha habido reformas que no entiendo si fortalecen o socavan este nuevo sistema de enjuiciamiento en México. La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, las reformas al Código Civil, al Código Penal de la Ciudad de México, ¿son en beneficio o van en contra del espíritu de este nuevo sistema penal acusatorio, doctor? Muchas gracias. Pues mire, yo le diré a don Francisco que la realidad de las cosas es que este conjunto de reformas que se han venido produciendo, no solamente en el Código Penal del Distrito Federal, sino en otros códigos estatales de carácter penal, incluso es una tendencia mundial, internacional, el aumento de las penas. Desafortunadamente es una tendencia característica del derecho penal de los últimos tiempos el que busquemos la solución a los conflictos sociales a través de la maximización del derecho penal, es decir, crear nuevos delitos, aumentar las penas de los ya existentes y endurecer en general el sistema punitivo para disminuir beneficios penales, como ocurrirá de hecho en estas reformas al Código Penal del Distrito Federal, porque se está considerando, por ejemplo, la reincidencia en este Código Penal del DF, en esta última reforma aprobada en los últimos días del mes de julio del año en curso. Para evitar aquello de la puerta giratoria, ¿no? Sí, pero estamos entonces volviendo al pasado, porque este elemento de la reincidencia tiene que ver un poco con la peligrosidad y alude a un derecho penal de autor, no a un derecho penal de acto. Y si pensamos en un derecho penal instaurado en un Estado social y democrático de derecho, tenemos que considerar que la persona tiene que ser enjuiciada y tiene que buscarse su grado de culpabilidad por lo que cometió, por la acción concreta que transgrede la prohibición de un tipo penal en particular y, por supuesto, que lesiona un bien jurídico, lo cual es altamente gravoso. ¿Y qué tanto disuade el que las penalidades sean cada vez mayores para acometer un delito? Bueno, el detalle aquí, Francisco, es que estamos cometiendo un error muy grave porque están queriendo o pretendiendo que sea una medida ejemplar. Es decir, te doy una vida entera en prisión, influyes tal vez en que sea un ejemplo para los demás, es un mensaje de no cometas porque la pena va a ser muy grave, porque vas a perder prácticamente tu vida, nunca se va a cumplir lo que establece la Constitución, que es la reinserción social. El detalle aquí es, y principalmente con la medida cautelar, y lo digo principalmente por haber incrementado este catálogo de delitos que merecen o ameritan prisión preventiva oficiosa, es que la medida cautelar es únicamente para garantizar la presencia del imputado, el acusado, en el procedimiento. No es para violar un derecho humano como la presunción de inocencia, no es para que tengas tú incluso miedo de ejercitar un acto de defensa. ¿Y por qué te lo digo? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahora, a partir de la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de esta anualidad, ahora también se contemplan delitos electorales en este catálogo de prisión preventiva oficiosa. En particular, usar programas sociales con fines electorales. El 98% de los delitos que se integran en materia electoral no son en flagrancia, son por citación. Ahora te pongo un ejemplo muy sencillo. El artículo 19 constitucional establece que tú tienes un plazo para poder ejercitar actos de defensa, es decir, ofrecer datos de prueba, incluso un medio de prueba. A ese respecto, ¿la garantía de audiencia se ha respetado con este nuevo procedimiento penal? Claro que sí. Bueno, sí se respeta, desde luego que se respeta, pero aquí... Pero no se negocia también. Bueno, es que a ver, no tenemos que perder de vista algo muy importante. Una de las características esenciales del sistema de justicia penal adversarial y oral
es justamente que se busquen las salidas alternas, los mecanismos alternos a la solución de conflictos. O sea, en realidad, este sistema tenía el espíritu de que solamente el 3% de los casos de conflicto penal que verdaderamente representaran una amenaza a los intereses de la colectividad llegaran a juicio y que el 97% de los demás asuntos se solucionaran a través de la transacción. Ese es un hecho penal. Sin embargo, la transaccional. realidad es distinta, ¿no? Porque son escasísimos los casos en que se llega al acuerdo después de una negociación y casi todos los asuntos llegan finalmente a un juzgado, ¿no? No, fíjese que no. Es que la salida alterna es justamente con la intervención del órgano jurisdiccional y es un acuerdo entre las partes en el que está presente la víctima. De hecho, la víctima tiene que aceptar la conciliación con el transgresor del delito y además tiene que estar presente el Ministerio Público, que es digamos, el representante social y que da cuidado de que se cumpla eso, pero además hay un seguimiento al cumplimiento de esos convenios. A mí personalmente, y disculpen por hablar en primera persona, pero me da la impresión de que ahora ustedes, los abogados, se han convertido nada más en conciliadores y que la aplicación de la ley ha sido relegada y que entonces, al no aplicarse la ley, pues difícilmente se llega a encontrar la justicia. ¿Es así? No, te comento, Francisco, el detalle, como ya lo mencionó el doctor, de las salidas alternas y las formas de terminación anticipada es lógicamente no desgastar toda esta maquinaria jurídica, investigadora, de prevención, de defensa y también buscar beneficios. Una suspensión condicional del proceso te permite hacer un plan de reparación, actividades que te permiten incluso reinserción, tener un trabajo constante. Te puedes comprometer a no consumir bebidas alcohólicas, a mantener cierta distancia de la víctima e incluso se le hace una reparación del daño. Y por eso es tan buena la conciliación que si la víctima dice, no quiero eso, se puede oponer fundada y motivadamente o decir, también quiero que además le agregues que no te vas a acercar a mí en 2 años o 3 o más, ¿no? Es un cambio de paradigma, don Francisco, es un cambio de paradigma, porque de algún modo lo que pasaba en el sistema tradicional, en el sistema acusatorio, es que de algún modo el Estado había expropiado la potestad punitiva. Es decir, si el particular, vamos a poner por ejemplo un hecho de tránsito, había una colisión de vehículos, pues al conductor del vehículo afectado, pues no le interesa que lleven a la cárcel o a un procedimiento penal al probable responsable. Lo que le interesa es que le reparen el daño, lo que le interesa es salir de ese problema inmediato. Y antes lo que pasaba es que se llevaba un procedimiento largo, extenuante, desgastante para la víctima, que terminaba con una sentencia condenatoria, pero no le solucionaba el problema de su reparación del vehículo, sino que con base en eso tenía que existir una nueva acción para hacer exigible el cumplimiento de esa sentencia. Y lo que busca el cambio de paradigma es que el derecho penal, acusatorio y adversarial solucione lo más rápidamente posible los conflictos, el parma conflictivo del derecho penal. Solo quiero agregar una cosa muy importante. No hay que perder de vista que el derecho penal es un instrumento de la civilidad, de las sociedades contemporáneas, claro, y que es un mecanismo para la solución de conflictos. Y aquí se ha perdido de vista. Lo que ha pasado es que se piensa en el derecho penal como un mecanismo para segregar a los que han roto el pacto social o los que transgreden de algún modo. Y en realidad lo que están haciendo es... El que la hace la paga. Sí, pero es que el derecho penal no tiene como finalidad castigar. El derecho penal tiene como finalidad imponer una pena. ¿Y cuál es la finalidad de la pena? La finalidad es que las personas que lamentablemente caen en ese proceso tengamos la capacidad de reeducarlas, de reestructurarlas en su conducta, en su pensamiento, en su actividad, para que engrandezcamos al país. El sistema penal, el nuevo sistema penal acusatorio no ha llegado aún a las penitenciarías, ¿no? Claro que sí. El detalle aquí es, e insisto, ¿de qué serviría tener un plan tan bueno de actividades, que aprendas un oficio, que sigas todo el plan que establece la reinserción social para que te den una sentencia de 30, 40 años? ¿Ustedes creen que de verdad se va a reinsertar a alguien después de 30, 40 años si ya era adulto cuando ingresó a un centro penitenciario? Ahora, también quiero mencionar lo que comentas, Francisco, de la oralidad. Antes, todos lo sabemos, un procedimiento podía tardar 8 o 10 años. Hoy día, en sistema de justicia penal acusatorio, hemos resuelto asuntos de inicio a fin en 4 meses. Son las cifras que tiene el Instituto Federal de Defensoría Pública. Lógicamente, y aunque digan, bueno, se obtuvo una pena, pero el procedimiento no es tedioso. El procedimiento es rápido. Le das esperanza social también a los representados, porque hay mucha gente, y retomo el caso de estos delitos con fines electorales que se incluyeron en este catálogo de prisión preventiva. Si me citan a una audiencia inicial, voy de manera voluntaria, me hacen de conocimiento el hecho, el Ministerio Público ofrece sus datos de prueba y yo me
me apego a mis 144 horas que el artículo 19 constitucional me permite hacerlo, el juez va a tener que decir que me quedo en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ahora es de oficio. ¿Y qué pasa si regresamos a las 144 horas y resulta que no hay elementos para dictar un auto de vinculación a proceso y quedo libre? Ya me privaron de libertad 144 horas. Ya incluso a veces salí en los medios. En general, esta nueva incorporación de un catálogo de 10 nuevos delitos, y en realidad no son 10, son muchísimos más, porque cada uno de esos tipos penales a su vez tiene varias hipótesis Sí, por ejemplo, comisivas. el de corrupción. Sí, plantea ahí, bueno, son Maneja dos, dos, son sí. dos nada más solamente, de los diversos delitos de corrupción maneja dos, pero en realidad, si hablamos de las conductas relacionadas con petrolíferos, pues está la venta, la extracción ilegal, la transportación ilegal, o sea, son muchas modalidades comisivas de un mismo delito que en la realidad fáctica plantean pues muchos problemas. Y como decía el maestro, aquí lo importante es que estamos conflictuando más el social, estamos generando un embudo porque estamos reduciendo las posibilidades alternas, de salidas alternas al conflicto penal, y estamos reduciendo los beneficios. Entonces vamos a tener un problema en unos años de pues, más incremento de la población penitenciaria, el costo no solamente económico que representa mantener internos a estas personas en los mecanismos de las prisiones o de las cárceles, sino el costo social que implica una persona que deja de estar en su familia, de estar al cuidado de sus hijos, de llevar un sueldo, un salario que permita justamente mecanismos de movilidad social. Entonces, realmente es mucho más complejo el fenómeno. Necesitamos ahí probablemente que una visión integral del problema con trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos y por supuesto los sabedores, los aplicadores de la ley. Sí estamos aplicando la ley. Lo que sucede es que no hemos sido capaces de transmitirle a la población, a la ciudadanía, cuáles son justamente las modalidades y los beneficios de este nuevo sistema. Pues ojalá este programa sirva para eso. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un enorme placer, gracias. Qué mal que nos quedamos corto de tiempo. Lamentablemente. Es un placer. Licenciado, muchas gracias. Gusto coincidir con Buenas noches. ustedes. Excelente noche. Gracias. Gracias. En opinión de los expertos, el sistema penal acusatorio está funcionando. Incluso dicen que se han reducido muchísimo los tiempos en los cuales se lleva a cabo un proceso judicial. De eso hablaron ellos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.